Historia real de esta abuela. Mi marido me engañó y la venganza que ideé fue devastadora. El sol apenas se asomaba por las ventanas de la añeja casa de Teresa, pero ella ya estaba despierta. Su rutina era sagrada. Café humeante, galletas recién horneadas y un jardín lleno de flores que la hacían sonreír cada mañana. Todo iba bien en su mundo hasta que un día, una brisa fría trajo consigo una noticia escalofriante. Su mejor amiga Laura la llamó al teléfono. La voz de Laura, entrecortada y agitada, reveló la traición que le partiría el corazón. Su esposo Carlos, con quien había compartido 4 décadas de risas y lágrimas, le había sido infiel. El nudo en la garganta de Teresa era como una cadena pesada, el dolor punzante la atravesaba. Mientras la confusión y la traición danzaban en su mente, Teresa se encontró con su nieto, Diego. Con sus dedos siempre en el teclado y una mirada chispeante, él era un hacker astuto y la única persona que podía entender su tormento. «No puedo creer que me haya engañado con Laura», murmuró Teresa. Con los ojos llenos de lágrimas, Diego, con un auditivo brillo de justicia, le prometió que no dejarían que esto quedara impune. Motivados por la furia y la traición, les entró la curiosidad de escarbar en un oscuro secreto familiar que parecía conectarlos a un escándalo mayor. En el corazón de su tranquila comunidad había un empresario llamado Javier, conocido por su carisma y éxito, pero que para ellos empezaba a parecer un villano encubierto. Unos meses antes, la comunidad había sido devastada por un fraude que había arruinado cientos de vidas. Con cada pista que desenterraban, se hacían más conscientes de la red de manipulación que Javier había tejido a su alrededor. Cada paso que daban era como abrir una caja de Pandora. Al descubrir que Carlos y Laura tenían vínculos más cercanos con Javier de lo que imaginaban, la situación se volvió aún más inquietante. Teresa se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La angustia de la traición se transformó en un ardor de venganza. Pero esa sed de justicia traía consigo un dilema moral. ¿Valdría la pena arriesgar su integridad y la seguridad de su familia por el simple deseo de venganza? La lucha entre el rencor y el amor por su familia resonaba en su mente, estrujando su corazón. «Diego, tengo un plan», empezó a confesarle, y cuando escuchó esas palabras, supo que no había vuelta atrás. Pero el aire estaba cargado de tensión. ¿Podrían lograrlo sin que la comunidad se viera atrapada en una espiral de caos? Ese momento de revelación dejó una inquietante pregunta en el aire. Una sombra que amenazaba con oscurecer todo lo que habían construido juntos. ¿Encontrarían el camino hacia la paz? ¿O la venganza solo los llevaría más al abismo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diego observó a su abuela con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cuál es el plan, abuela?», preguntó, la emoción vibrando en su voz. Teresa inhaló profundamente, un nudo de nervios creciendo en su estómago. La ira ardía en su pecho, pero había un destello de duda. ¿Valía la pena? Sin embargo, antes de que pudiera explicarle su idea, el sonido del teléfono interrumpió la tensión en el aire. Era un mensaje de su madre, que decía que debía regresar a casa urgentemente. Algo no andaba bien. Teresa sintió que el mundo se le venía encima. «Vamos, Diego, hay que ir». La urgencia en su voz empujó a Diego a actuar rápido. El trayecto hacia la casa de su hija estaba lleno de silencio. El vacío crecía, lleno de suposiciones inquietantes. ¿Qué podría ser tan grave? A medida que se acercaban, una multitud se aglomeraba frente a su hogar. Miradas preocupadas, murmullos. El corazón de Teresa latía con fuerza, un eco de su angustia. Al llegar, pudo ver a su hija Ana,
con lágrimas en los ojos, rodeada de vecinos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? En su mente, 1000 pensamientos aterradores circulaban. Un vecino se acercó, rostro pálido. Es Carlos. Ha tenido un accidente. El tiempo pareció detenerse. Llenas de miedo, las manos de Teresa temblaban. ¡Accidente! ¡No puede ser! Sintió que los colores se desvanecían. Corrieron hacia la ambulancia, donde un grupo de médicos intentaba estabilizar a un hombre tendido en la camilla. La mirada perdida de Carlos recorrió el entorno, y cuando vio a Teresa, un destello de reconocimiento atravesó su rostro, seguido de una expresión de horror. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz quebrada. En ese momento, un médico se acercó, con la gravedad marcada en su frente. Lo sentimos. Hemos hecho todo lo posible. Sufre múltiples fracturas y hay complicaciones importantes. Las palabras resonaban como si cayeran pesadas sobre los hombros de Teresa. Era como si todo se volviera borroso. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Carlos, el hombre que las había traicionado a ella y a su mejor amiga, estaba tirado allí, en un momento debilitante de vulnerabilidad. Un instante antes había sido un adúltero, y ahora la realidad era brutal. La traición se había convertido en algo más complejo. ¿Accidente o algo más? La voz de Diego rompió el aire, y la fiera intención de la venganza se disipó con la brisa. No puede ser solo un accidente. Hay algo más, algo oscuro. La boca se le secó. En su mente, una imagen de Javier parpadeaba. ¿Podría estar detrás de esto? La multitud observaba en silencio. La noticia corrió como pólvora entre ellos. El empresario carismático había sido visto por última vez con Carlos y Laura en lugarejos oscuros. Murmullos de duda y resentimiento comenzaron a resonar. No es solo un accidente. Es algo más grande, susurró una vecina. Algo turbio que escapa de nuestras manos. Teresa sintió la traición desgarrarse, mezclándose con la angustia por su esposo. Ese tipo de dolor era nuevo. La revelación se deformó en su mente. ¿Todo estaba conectado? Los sinsabor de la venganza se desvanecieron. Un nuevo desafío comenzaba a cobrar vida, más confuso que antes. «Abramos esa caja de Pandora», dijo Diego con determinación, mientras los vecinos observaban, entre incrédulos y aterrorizados. Pero Teresa sabía que el camino por delante no sería fácil. En medio de la confusión, la realidad de sus elecciones la golpeaba con fuerza. ¿Estaba lista para descubrir la verdad y enfrentar el horror que pudiera encontrar? El aire se llenó de un silencio tenso, mientras una pregunta flotaba. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar por la verdad? Sin respuestas claras, el futuro se tornaba oscuro, y la historia daba un giro que prometía ser devastador. El aire se volvió denso y frío, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Teresa miró a su hija, a esa figura que solía ser fuerte, pero ahora se encontraba quebrantada, rodeada de una multitud que murmuraba animadamente. La angustia se sentía palpable, como si todos compartieran un mismo miedo. «¿Qué vas a hacer, Diego?», preguntó, incapaz de apartar los ojos de su esposo tendido en la camilla, cubierto de sangre y heridas. Pero la respuesta de su nieto se quedó atrapada entre los labios, un eco de impotencia. En ese mismo instante, las luces de la ambulancia iluminaron el rostro aturdido de Carlos, cuyo parpadeo tembloroso se detenía en sus ojos. Un grito desgarrador rompió el silencio. «Aguanta, por favor». La voz de Ana resonó como un tambor entre la multitud. Pero no fue solo su hija quien gritó. Una mujer de rostro pálido, perteneciente a la comunidad, emergió en el grupo, avanzando hacia la ambulancia con una determinación inexplicable. «Yo sé lo que pasó», exclamó. Rompiendo el clima de angustia con una bomba de revelaciones, los murmullos aumentaron, transformándose en un tumulto. Teresa sintió el corazón latir desbocadamente mientras la mujer se acercaba a ella. «Fue un enfrentamiento con Javier. Él los mató. No fue un accidente. Él lo hizo». La frase se desbordó como agua hirviendo, y todo en el corazón de Teresa se detuvo por un instante. «¿Qué dices?». La incredulidad se mezclaba con un horror helado. «¿Qué tiene que ver Javier con Carlos?». La mirada de Diego cambió,
su mente absorbiendo la nueva información con una velocidad aterradora. Los rostros alrededor se tornaron cenicientos. El nombre de Javier había resonado en sus mentes como un trono de sombras desde el inicio de esta historia. Pero ahora se hacía evidente que el empresario no era solo un villano encubierto, la pieza clave de un rompecabezas que llevaban tiempo tratando de entender. Él era su socio, continuó la mujer, con los ojos inyectados de pánico. Carlos y Laura intentaron exponerlo. Se metieron en su terreno y pagaron las consecuencias. Javier no perdona. Cada palabra caía pesada, como un ladrón de esperanza. La multitud, atrapada entre el miedo y la fascinación, comenzó a dispersarse en una confusión aterrorizada. Los ecos de la revelación hicieron que la mente de Teresa girara. Su estómago se retorcía. No solo había traición entre su esposo y su amiga. Había un juego sucio en el que todos estaban involucrados. Un peligro que acechaba justo detrás de la fachada de su cotidianidad tranquila. «Esto no puede estar pasando», murmulló. Y la verdad empezó a desdibujarse. Era como si cada secreto oculto bajo la superficie comenzara a aflorar. Sin embargo, cuando el médico se acercó con una expresión sombría, el mundo de Teresa se volvió más gris aún. «Lo sentimos, su esposo está en situación crítica». La voz del médico sonó distante y hueca. Pero entonces, en un movimiento inesperado, Carlos alzó la mano hacia su mujer, como si quisiera alcanzar algo más que la vida misma. Y en ese instante, la mirada de él se entrelazó con la de Teresa. «Teresa», susurró con una voz que apenas era audible. «Carlos, ¿qué pasa? Respira», gritaron todos, pero algo en su expresión provocó un giro tremendo en el corazón de Teresa. La verdad se convirtió en un laberinto de confusión. En medio del caos, algo oscuro se agitaba en el corazón de su esposo. ¿Acaso había más secretos que desvelar? ¿Estaba su familia atrapada en un juego de manipulación en el que nunca pensaron estar involucrados? Justo cuando la angustia se intensificaba, un grito del fondo de la multitud atrajo su atención. Javier apareció. Sus ojos fríos y calculadores reflejaban un peligro inminente. «Lo que han descubierto, no pueden dejarlo así», lanzó como un desafío. «No saben con quién están tratando». Era una amenaza, pero también una invitación. Teresa sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Estaban realmente dispuestos a jugar al mismo nivel? La decisión asfixiante se deslizaba ante ella. Un precipicio repleto de sombras y posibilidades. ¿Qué harían ahora? ¿Descubrir la verdad o abandonar el juego antes de que fuera demasiado tarde? Mientras la multitud observaba, un silencio tenso volvió a caer. La decisión pesaba sobre los hombros de Teresa y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para proteger a su familia y confrontar la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos? El aire se volvió denso y frío, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Teresa miró a su hija, a esa figura que solía ser fuerte, pero que ahora aparecía quebrantada, rodeada de una multitud. «¿Qué vas a hacer, Diego?», preguntó, incapaz de apartar los ojos de su esposo tendido en la camilla. Pero la respuesta de su nieto se quedó atrapada entre los labios, un eco de impotencia. En ese instante las luces de la ambulancia iluminaron el rostro aturdido de Carlos, cuyo parpadeo tembloroso se detenía en sus ojos. Un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Aguanta, por favor!». La voz de Ana resonaba entre la multitud, y no fue solo su hija quien gritó. Una mujer de rostro pálido, perteneciente a la comunidad, emergió del grupo y se acercó a la ambulancia con una determinación inexplicable. «Yo sé lo que pasó», exclamó, rompiendo el clima de angustia con una bomba de revelaciones. «¿Qué dices?». La incredulidad se mezclaba con el horror. «¿Qué tiene que ver Javier con Carlos?». Los murmullos comenzaron a crecer y a hacerse cada vez más intensos. Fue un enfrentamiento con Javier. Él los mató. No fue un accidente. Él lo hizo.
La frase se desbordó como agua hirviendo, y Teresa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La multitud, atónita, se fue formando en un murmullo inquietante y confuso. La palabra muerte flotaba entre ellos como una nube oscura. La mirada de Diego se iluminó con un nuevo sentido de claridad. No puede ser. ¿Por qué no le dijeron a la policía? Porque no hay pruebas, dijo la mujer, y los murmullos aumentaron a medida que crecía la tensión. Es un escándalo, gritó otra voz en la multitud. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la escena, un sonido ensordecedor como un trueno, resonó en la distancia. Un coche se acercaba a gran velocidad. Teresa sintió que el corazón le daba un vuelco. Un instante después, un vehículo negro se detuvo con un chirrido de llantas, lanzando polvo por toda la calle. Las miradas se dirigieron hacia la llegada abrupta, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Javier emergió del automóvil. «Deténganse, no tengan miedo», dijo, alzando las manos, pero su tono era agresivo. «No saben el peligro que corren al hablar de mí». La multitud retrocedió, sus ojos reflejando tanto temor como curiosidad. El aire se llenó de una tensión palpable. «Tú». Teresa lo reconoció de inmediato. Siguió siendo el mismo hombre carismático al que habían admirado. Tenía una sonrisa que ahora se sentía como un cuchillo afilado. «Esto no es lo que parece», continuó, acercándose lentamente a Carlos, que yacía en la ambulancia, temblando y cubierto de heridas. «¿Qué has hecho, Javier?». La voz de Teresa se alzó, resonando por encima de los murmullos. «Esto es entre nosotros, nada más. Entre ustedes, él es parte de un juego más grande. Los ha manipulado a todos». Javier giró sobre sus talones, como si supiera algo que nadie más sabía. En ese instante, Carlos, luchando por respirar, pareció encontrar fuerzas para incorporarse. Yo sabía sobre el trato», dijo con voz entrecortada. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. La multitud contuvo la respiración. «Nosotros». «Estábamos el equipo», Lateo, un vecino de la comunidad, interrumpió. «¿Qué tratos? ¿Qué sabes, Carlos?». «Lo hicimos por el dinero, por la familia». Carlos soltó un gemido, y el pánico se desató. «Silencio, cállense», gritó Javier, pero no había forma de contener el caos. Las revelaciones estaban a punto de reventar como burbujas de aire en el agua. El laberinto de mentiras, traiciones y secretos empezó a desenredarse, pero en el clímax de la revelación, una explosión retumbó a lo lejos, las luces de la ambulancia parpadearon, y el terror se volvió incertidumbre. La multitud entró en pánico, gritos y empujones llenaron el aire. Javier, en medio de la confusión, parecía aún más amenazador. «Esto no ha terminado». Y mientras las sombras se alargaban y la multitud corría en busca de refugio, una imagen apareció en la mente de Teresa. Una cara familiar, alguien a quien conocía bien, su propio hermano, el que había desaparecido años atrás en circunstancias extrañas. Era un hilo que no solo conducía a Javier, sino a un pasado que ella había enterrado. Las preguntas inundaron su mente. ¿Qué conexión había entre su esposo, Javier, y su hermano? ¿El dolor que había llevado oculto por tanto tiempo podría resurgir? Y en medio del caos, un grito penetrante surgió, llenando el aire de incertidumbre. «¡Teresa, mía!». Y en ese instante, su mundo se volvió un círculo de sombras y secretos, dejando la historia y su familia al borde de un abismo, listos para enfrentar un nuevo horror, y todo lo que creían saber se puso en entredicho. El aire se volvió denso y frío, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Teresa miró a su hija, a esa figura que solía ser fuerte, pero que ahora parecía quebrantada, rodeada de una multitud que contenía la angustia. «Mamá mía», exclamó Diego, señalado a su abuelo, que ahora parecía luchar por salir de la camilla. Las luces de la ambulancia iluminaban su rostro, pero sus ojos estaban llenos de confusión. Un grito resonó en la distancia, seguido de un eco de pasos apresurados. Una figura vestida de negro, imponente, avanzó entre la multitud. «Javier»,
con su sonrisa afilada como un cuchillo, se acercó a Carlos. ¿Ves lo que has causado?, dijo, llenando el aire con una amenaza palpable. Teresa sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué podía querer Javier de Carlos en ese momento? Las palabras de la mujer que revelaban la verdad seguían retumbando en su cabeza. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un estruendo inusitado sacudió el ambiente. Un coche negro, un SUV de lujo, llegó a toda velocidad, deteniéndose de golpe. Las llantas chirriaron y el polvo se levantó como una nube oscura. La multitud retrocedió, nerviosa. De ese vehículo descendió una mujer. Su cabello rubio ondeaba al viento y su porte emanaba una seguridad inquietante. «Deténganse todos», gritó, y su voz penetró en el caos como un cuchillo afilado. Teresa la reconoció. Era Valeria, la hermana de Carlos, a quien no había visto en años. «¿Tú?», dijo Teresa, sin poder contener la incredulidad. «¿Qué haces aquí?». La revelación pareció desestabilizar la escena. Valeria había estado en el centro de una tormenta de rumores y misterios familiares. ¿A qué venía ahora? Esto no es lo que parece, Teresa. Valeria jadeaba, sus ojos reflejando un miedo profundo. Carlos ha estado involucrado en algo mucho más grande, algo que va más allá de un simple accidente. Las palabras de Valeria caían pesadas, llenas de una advertencia silenciosa. ¿Qué tienes que ver tú con esto?, la interrumpió Diego, furioso. Mi abuelo está aquí, luchando por su vida. Valeria, casi ignorándolo, continuó. Javier está detrás de todo esto. No se metan con él. No tienen idea. ¿De en qué se han metido? La tensión creció. Una carga eléctrica que hacía que las palabras se detuvieran en el aire. La multitud, ahora con miedo evidente, murmuraba entre sí, lanzándose miradas de desconcierto. Teresa no podía creerlo. Aquella mujer, que había estado ausente tanto tiempo, ahora estaba en el centro del escándalo. Pero Carlos ha estado en su camino. ¿Por qué lo ayudarías? Valeria dio un paso adelante, su rostro ahora serio. Carlos no es quien crees, Teresa. Su traición va más allá de una simple infidelidad. La multitud comenzó a inquietarse. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Él pactó con Javier para hacer caer a aquellos que lo amenazaban. Todo lo que ha pasado es parte de un plan, una venganza de un nivel que nunca imaginarías. Teresa se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Carlos? ¿Un traidor involucrado con Javier? Cada palabra de Valeria era un hacha que cortaba la tela de su realidad. La confusión la llenó, y el nudo en su pecho se apretó hasta que le costó respirar. No es solo eso, continuó Valeria, resoluta. Hay algo más, algo que nunca esperaron. Javier no es solo un empresario, es un jugador en un juego mortal. Y Carlos ha sido su pieza clave durante años. La traición no solo es hacia Laura, es hacia nuestra familia. Las miradas se concentraron en Carlos, cuyas heridas parecían volverse más evidentes ante la nueva luz de la revelación. «No», gritó Ana, horrorizada. Él jamás haría eso. Justo entonces, la luz de la ambulancia parpadeó, y todos se giraron hacia ella. La silueta de una sombra apareció a su lado, y todos contuvieron la respiración, incluso Javier. La verdad está a punto de salir a la luz, murmuró un hombre que nadie reconocía, de pie junto a Carlos. Y no les va a gustar. El aire se volvió tenso. Teresa sintió que el tiempo se estiraba, su mente a 1000 por hora. Aquella revelación podía cambiar todo. Apenas pudo concentrarse cuando un grito desgarrador resonó. ¿Qué significaba todo esto? Cada conexión, cada traición, parecía entrelazarse en un hilo que amenazaba con romperse. La multitud empezó a dispersarse lentamente. Los murmullos se convirtieron en confusión y terror. «¿Quién eres?», exigió Javier, su fachada de seguridad resquebrajada por la incertidumbre. «Yo soy el pasado que creías enterrado», dijo el hombre con una voz profunda. Las palabras resonaron en el aire, dejando una sombra de inquietud por lo que venía. Su rostro se iluminó bajo la luz temblorosa.
revelando unos ojos que Teresa conocía demasiado bien. Mientras el caos se desataba, una pregunta crucial quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Y qué secretos oscuros estaban a punto de revelarse que cambiarían la vida de todos para siempre? El aire se volvió denso y frío, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Teresa miró a aquel hombre que había emergido de las sombras. Era su hermano, Luis, el mismo hermano que había desaparecido años atrás, envuelto en especulaciones y misterios. En aquel entonces el niño prodigio de la familia, siempre la sombra de su éxito. Ahora, su cara estaba marcada por el tiempo y las cicatrices de lo que había vivido. «Luis, ¿eres tú?» Su voz tembló, abrumada por una mezcla de alegría y temor. ¿Qué hacía aquí? La multitud, que antes estaba envuelta en un caos de revelaciones, ahora observaba atónita, en silencio. Javier, aturdido por la aparición, retrocedió unos pasos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Teresa, necesito que me escuches», dijo Luis. Su voz era grave, densa. «Carlos ha estado involucrado en algo más grande de lo que imaginas. No solo una infidelidad, sino un juego peligroso que puede destruir a nuestra familia». Carlos yacía en la ambulancia, el rostro enrojecido y las heridas abiertas, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Qué sabes de esto?», murmuró. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba le costara un esfuerzo monumental. «Todo lo que ha hecho, todo lo que ha planeado, involucra a Javier y a mí», confesó Luis, inclinándose hacia adelante. Las miradas de todos en la multitud se centraron en él. Aquella revelación provocaba un temblor en el corazón de Teresa. «¿Tú? ¿Qué tienes que ver con Javier?», preguntó Ana, angustiada, mientras la confusión se instalaba en los rostros de todos. Teresa sentía cómo el aire se espesaba, el miedo se transformaba en una presión palpable en su pecho. «No, soy quien piensas. Fui yo quien lo ayudó a construir su imperio, pero todo se me escapó de las manos». Luis miró con intensidad a su hermana. «Te juro que nunca quise que esto sucediera, pero ahora, con esto, ellas vendrán por nosotros. Javier no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere». El ruido de la multitud se convirtió en aterradores murmullos. La incredulidad estaba escrita en sus rostros. Desde el fondo, un grito infantil resonó. «Abuela». Era Diego, su voz apagada por el caos que los rodeaba. «¿Qué has hecho, abuelo? ¿Por qué?», gritó, sus ojos llenos de angustia. La escena era un reflejo distorsionado de lo que algún día había sido una familia unida. Luis avanzó un paso más cerca. Su figura se volvía el centro de atención. «Carlos, no solo perdiste a Laura, has traicionado a toda tu familia. Él te está utilizando para eliminar a quienes se interponen en su camino». Las palabras flotaron como un eco ominoso que resonaba entre ellos. Justo cuando la conmoción alcanzaba su punto máximo, el sonido ensordecedor de un disparo rompió el aire. El grito sordo de Teresa resonó cuando el impacto retumbó en la ambulancia. Carlos cayó, el horror pintado en su rostro, mientras todos miraban paralizados. La multitud se esparció en fracciones de segundo, y el caos se convirtió en pánico. «¡No!». El grito de Ana estalló como un trueno. «¡Papá!». El mundo de Teresa se volvió blanco. La imagen de su esposo deviniendo en sangre era algo que nunca pensó ver. Sus manos temblaban mientras trataba de entender lo que acababa de ocurrir. «Luis, ¿qué acabas de desatar?», murmuró, sintiéndose atrapada entre el dolor y la desesperación. El rostro de Luis se tornó sombrío. «No sé, no debía haberlo traído. No sabía que Javier actuaría así. Siempre ha sido un asesino a sangre fría». Diego, en medio de las sombras, se había acercado a su abuela, y con lágrimas en los ojos preguntó: «¿Qué? ¿Es posible que este juego sea más amplio de lo que pensamos? ¿Qué más nos esconden?». Las palabras de su nieto resonaron como un eco ominoso en su mente. ¿Hasta dónde llegaría Javier? Villano. Y Luis, aquel hermano que había vuelto, ¿era su salvación o su perdición? La pregunta flotaba en el aire, llena de terror, como si el destino estuviera escribiendo un nuevo capítulo en su vida que ya no podía controlar. En ese instante,
Los ojos de Teresa se encontraron con los de Javier, quien se había acercado nuevamente, con una mirada que prometía venganza y determinación. Esto no ha terminado, Teresa, y no solo perderás a Carlos, perderás todo lo que amas. La advertencia se sentía como un cuchillo, drado sobre su piel. Era solo el comienzo de un juego que nadie estaba listo para jugar, pero que todos, sin saberlo, ya habían sido arrastrados a participar. La verdad así de contundente y oscura se erguía como una sombra sobre ellos, y en su corazón, Teresa sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La tensión en el ambiente era palpable. El grito de Ana todavía reverberaba en los oídos de todos. Un eco desgarrador que atravesaba el caos. Teresa se quedó paralizada, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. La imagen de su esposo Carlos, tendido en la ambulancia, ensangrentado y luchando por respirar, se grababa en su mente. Las palabras de Javier aún retumbaban, advirtiendo sobre una venganza que parecía inminente. Entonces, en medio de la confusión, el hombre desconocido que había emergido de las sombras dio un paso adelante. Su mirada, intensa y profunda, cruzó con la de Teresa. «No puedes confiar en ellos», advirtió, señalando a Javier. «Todo lo que han hecho es parte de un plan». Las palabras caían pesadas como un ladrillo en el estómago de Teresa. «¿Quién eres?», preguntó Javier, su voz un murmullo frío y feroz. El hombre mantuvo su postura, sin atreverse a retroceder. Era evidente que sabía más de lo que estaba dejando entrever. La multitud, aquella mezcla de vecinos y amigos, se tornó en un solo cuerpo de miradas inquietas, preguntándose qué estaba pasando. «Soy quien mantiene la verdad oculta», respondió el hombre. «Y ahora mismo, todos están en peligro». La intriga flotaba, y los murmullos crecían entre la multitud. Querían entender, pero el sonido de las sirenas de la ambulancia y el bullicio de la gente hacían imposible oír con claridad. «¡Detente!», gritó Teresa, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. «¿Qué sabes sobre Carlos? ¿Por qué has vuelto?». En su corazón brotaba una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas. Luis, su hermano, dio un paso más cerca de ella, su piel pálida por la tensión. «Lo que él dice es cierto. Carlos, Javier y yo, todos jugamos parte de un juego que no controlamos. Javier es un manipulador, y Carlos…» Hizo una pausa, mirando a su cuñado. «Carlos ha estado en el centro de toda esta maraña». En ese momento, un movimiento furioso interrumpió. Javier, visiblemente molesto, se acercó al hombre. «¿Qué te hace pensar que puedes hablar así? No sabes nada de nosotros». But a sharp laughter broke through the air. «¡Uy!». La voz se alzó. Un chirrido desgarrador que provenía de la ambulancia. Era Carlos, en un último esfuerzo, sus ojos abiertos de par en par, brillantes de dolor y desesperación. «No, no confiéis en él», murmuró débilmente. «Es un traidor. Es mi hermano». Las palabras golpearon a Teresa como un rayo en un cielo despejado. «¿Qué? Luis, ¿es cierto?». La incredulidad se apoderó del ambiente. Todos miraban a Luis con asombro, sus corazones latiendo desbocados. Luis, con la voz temblorosa, trató de explicar. «No lo sabía. Me fui para proteger a la familia. Creí que los mantenía a salvo. Pero Carlos se metió en un negocio oscuro con Javier, y no hay vuelta atrás». La verdad emergía como un monstruo aterrador. Pero antes de que pudieran asimilarlo, algo inesperado sucedió. Un tercer disparo resonó, rompiendo el aire con una explosión de caos. El sonido reverberó en los corazones. Todos se giraron. Un grupo de hombres con apariencia amenazante había aparecido, armados y enfurecidos. «¡Javier!», gritó uno de ellos, apuntando. «Tú nos traicionaste». La multitud se dispersó en un grito de pánico, pero Teresa sintió que el tiempo se detenía. La confusión reinaba. Pero las miradas se centraban en Javier. «No podéis hacer esto», anunció con arrogancia. «No sabéis con quién estáis tratando». Y en medio del tumulto un grito resonó desde la ambulancia. «Detengan esto, la verdad es diferente a lo que piensan». Un hombre emergió, un antiguo amante de Laura.
mientras el caos se transformaba en una tormenta de revelaciones. Las conexiones se entrelazaban como una telaraña, revelando traiciones y secretos fatales. Todo se tornó borroso cuando Teresa, paralizada, comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Miró a su familia, sintiéndose atrapada en un juego del que no sabía las reglas. La verdad pura se implementaba, pero salir adelante se había vuelto irremediablemente complicado. En medio de la confusión, su voz salió. ¿Qué más se nos oculta? ¿Quiénes somos en realidad? Las palabras, sinceras, resonaron en la multitud. Todos comprendieron que ahora, más que nunca, debían enfrentar la realidad que se avecinaba. Pero en ese momento frenético y caótico, una figura desconocida emergió del fondo, empujando hacia adelante, con una sonrisa torcida y ojos centelleantes. Una risa. Él levantaba las alarmas más profundas de sus corazones. ¿Qué planeaba? ¿Quién era en realidad? En el fondo de su ser, Teresa sintió la profunda ansiedad de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban, o quizás aún más distante. El aire se volvió aún más denso y frío, mientras todos miraban al hombre que había emergido de las sombras. Luis, el hermano de Teresa, estaba en el centro de la tormenta. Sus palabras resonaban y hacían ecos entre las miradas incrédulas. Carlos ha estado en el centro de todo esto. Él también ha estado jugando a un juego peligroso. Justo cuando pensaban que la locura no podía escalar más, un nuevo ímpetu quebrantó la escena. Un estruendo ensordecedor sacudió la ambulancia. Un instante después, la multitud contuvo la respiración al notar que del coche negro bajaban un par de hombres armados. Eran figuras imponentes, con miradas decididas. Las armas brillaron momentáneamente bajo la luz de la ambulancia. «¡Váyanse ya!», gritó uno de los desconocidos, mientras miraba ferozmente a Javier. El caos se desató. «Es un ataque. ¡Todos fuera!», la voz de Teresa salió en un grito agudo. El pánico se desbordó y los cuerpos comenzaron a empujarse en su desesperación por escapar. Diego se aferró a su abuela, sintiendo el tirón de angustia en el pecho. Pero antes de que pudieran moverse, una figura inconfundible emergió del tumulto. Era la mujer desconocida que había gritado antes, avanzando con ferocidad. «¡Espera!», su voz resonó en la confusión. «Tienes que dejar que esto pase». La mirada de Javier se caló en ella. «¿Quién te crees para detenerme?», dijo despectivo, pero su voz temblaba como un niño atrapado. La mujer, con la rabia a flor de piel, tomó un paso al frente. «Soy Valeria, la hermana de Carlos», confesó, y un silencio helado cayó. Los murmullos se hicieron evidentes. Teresa se quedó congelada, su mente luchando por procesar la situación. «¿Qué dices? ¿Tú eres Valeria?». La revelación era como un rayo. «Sí, Carlos es mi hermano», decía, su voz mezclada con determinación. «Y hay algo que todos deben saber, algo que Javier no quiere que sepa». La intensidad de sus ojos capturó la atención de la multitud, incluso la de los hombres armados. En ese instante, la figura del hombre que había llegado junto a ella se afirmó. Carlos no es solo un peón en este juego. Ha estado tramando en la oscuridad y yo fui quien lo sacó de ese mundo. Pero no pensé que las cosas se saldrían de control. El aire se volvió insultantemente pesado, la verdad deslizándose a su alrededor como un veneno en la atmósfera. «¡No puede ser! ¡No puede ser!», Ana gritó, retrocediendo, su mirada un reflejo del terror desbordante. «¿Qué me estás diciendo?», Valeria continuó. «Carlos ha estado involucrado con Javier por años. Pero hay algo más. Acabo de salir de la cárcel por eso. No solo Javier lo usó a él también». «Me usó. Yo no quise traicionarles». Cada palabra caía como ladrillos sobre el suelo, causando estruendo. En ese momento, todo el universo pareció detenerse. Pedro, un vecino que había estado callado, alzó la voz temblorosa. «Entonces, ¿los dos son parte de esto?».
¿Este es el verdadero juego? Su pregunta fluyó como un río turbulento, llevándose a todos a la corriente del temor. Las caras alrededor de Teresa mostraban sorpresa, horror, traición. Nada parecía encajar, pero el clima se agriaba aún más cuando un disparo resonó, un eco cortante en el aire. Teresa se giró, mirando hacia la ambulancia. El caos se agudizaba, muchos gritos entremezclándose. Carlos, aún tendido, dio un grito doloroso. «Valeria, ¿qué hiciste?» «Yo no», replicó Valeria, angustiada. «No quería eso». Sin embargo, el daño estaba hecho. Los hombres armados empezaron a acercarse aún más. «Esta es nuestra oportunidad. Salgan de aquí», gritó el desconocido que estaba junto a ella. Pero todo sucedía tan rápido. Javier, con su mueca de ironía en la cara, comenzó a reír. «Lo has arruinado todo, Valeria. Siempre fuiste la débil. Ahora has traído la muerte a todos». Teresa sintió que su corazón se paralizaba. La verdad, esa verdad tan oscura que rodeaba a su familia, ahora parecía inminente. La traición y el dolor eran un montón en su pecho, nublando su juicio. ¿Todo esto fue una farsa? La angustia aumentó en el aire. Algo dentro de Teresa resplandeció, algo que le decía que quedaba un hilo de esperanza. Miró a Diego, quien parecía un niño espantado en una tormenta. «No vamos a dejarnos llevar por esto. Debemos encontrar la manera de salir». De repente, una explosión hizo vibrar el lugar. El suelo tembló, y todo cambió instantáneamente. Los hombres armados se vieron obligados a replegarse en un instante. Un tercer jugador había entrado en escena, y Teresa, al igual que todos a su alrededor, se quedó en shock absoluto. Las sombras giraron y la confusión se incrementó. Una traición mayor parecía ofrecerse ante sus ojos. Todo lo que pensaron que había terminado, ahora parecía ser solo el principio de un caos mucho mayor. La pregunta que se cernía sobre ellos era clamorosa. ¿Quién era realmente el traidor? ¿Qué otros secretos se desvanecerían en la niebla de este juego mortal? El aire se oscureció con preguntas, y Teresa, mirando a los rostros perdidos, se dio cuenta de que el verdadero horror acababa de comenzar. El aire se volvió un signo de alarma, pesado y amenazante. Todos estaban paralizados, enfrentando la realidad frente a ellos. Teresa miró a Luis, buscando respuestas, mientras la multitud se agolpaba, temblando de miedo. Las miradas estaban fijas en Javier, un hombre que antes parecía tener el control, pero ahora mostraba signos de desesperación. «No lo entiendes, Valeria. Nunca debiste volver», grita Javier, su voz temblando al borde de un grito. Eso lo hizo perder el control. Las tensiones se palpaban como un choque de relámpagos. Teresa miró a su esposo, aún tendido entre los cuerpos en pánico. Un grito ahogado se formaba en su garganta. «Carlos, aguanta, no te vayas». Luis, con un rostro pálido y temblante, entrelazó la mirada con la de su hermana. «Esto es más grande de lo que pensamos. No solo se trata de Javier. Hay otros que quieren destruirnos a todos». Las palabras resonaron como un eco en sus mentes. La multitud comenzó a murmurar. El miedo se transformaba en confusión. «¿Otros? ¿A qué te refieres?», preguntó Ana. Su voz era un hilo entre el ruido. La revelación estaba marcando un quiebre. Sabía que las respuestas eran urgentes. La conexión de Carlos con Javier va más allá de lo que imaginamos. Ha estado metido en cosas peligrosas. No, es solo un juego de infidelidades. Hay intereses en su vida, y no solo los de Laura. Antes de que pudieran procesar su declaración, un sonido atronador sacudió la escena. Un impacto, un golpe. La ambulancia retumbó. Todos miraron hacia atrás atónitos. Un tiro había atravesado el aire. Teresa sintió cómo el grito se le helaba en los labios. El caos estalló nuevamente. Gritos, cuerpos empujándose para huir. «¡Al suelo!», gritó un desconocido. El hombre armado que había aparecido se movió con furia, disparando hacia Javier. «Tú nos traicionaste». El grito de Ana resonó con horror. «¡Papá!», mientras otros se lanzaban al suelo. La figura de Javier se estremeció, su rostro desvaneciéndose en confusión y temor. Pero el disparo no iba dirigido a Carlos. Una sombra oscura emergió y tomó a Javier por el cuello, arrastrándolo hacia la carretera, lejos del grupo.
La multitud se dispersó, y en medio del pánico, un nuevo giro de eventos dejó a Teresa paralizada. «¡Es una trampa!», gritó Valeria, justo cuando el hombre desconocido que había aparecido tomó control de la situación. Carlos nunca estuvo solo. Su voz resonaba como un tambor en la incertidumbre. Y entonces, el realismo de todo lo que sucedía se hundió en la mente de Teresa. La verdadera traición estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginó. En ese instante, una figura familiar emergió de entre la multitud, caminando hacia ella. Era Laura, su mejor amiga. «Teresa, estoy aquí». La mirada de Laura no. Era la de una amiga desgastada por la relación. Había un fuego oscuro en su mirada, y un secreto peligroso flotaba entre ellas. «No lo entiendes, Teresa. Carlos no es quien creías. Todo ha sido parte de un plan más grande. Hemos estado manipulando esto desde el principio». La revelación hizo que el mundo de Teresa se desmoronara. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves?». Laura se acercó, y en sus ojos había una mezcla de desesperación y un rayo de determinación. «Tu esposo es un traidor, Teresa, y ahora ellos vienen por nosotros». Las palabras llevaron un golpe visceral. La traición de su amiga, la traición de su esposo. En un instante, un nuevo ciclo de tristeza y dolor comenzó a girar en torno a ellos. Todo se sentía como si fuera un truco de magia muy bien orquestado. Antes de que pudiera articular una respuesta, la multitud se envolvió en gritos y ruido. Una serie de coches apareció, llenando la escena de luces parpadeantes. Uniformes. La policía había llegado. Pero no era solo un rescate, era una zona del crimen. Se volvió evidente que todos estaban atrapados en una red mucho más amplia de lo que jamás pudieron entender. Mientras los oficiales comenzaban a tomar control, el horror pasó por los rostros de aquellos que se quedaron en la escena. La verdadera guerra apenas comenzaba, y así, con el eco del caos retumbando en sus oídos, Teresa supo que nada volvería a ser como antes. La traición surgiendo de la oscuridad misma, amenazando con hacerlo todo añicos. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Carlos? ¿Era Laura realmente una amiga o un enemigo disfrazado? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada pieza parecía encajar en un rompecabezas de horror absoluto. ¿Qué seguía? La ambulancia retrocedió como si el peligro estuviera a sus espaldas. Teresa sintió que el mundo se desvanecía, atrapada entre las sombras del pasado y el horror del presente. La verdad de Carlos, de su propia familia, se colapsaba en su mente. Mientras la multitud se dispersaba en un grito de pánico, su corazón latía con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? Luis, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse. «Teresa, escucha», gritó, pero su voz se perdía en el tumulto. Carlos no es solo un traidor. Él necesitaba salir de este juego. Pero Javier nunca lo dejará ir. Las palabras fueron un eco en un abismo de confusión. Y entonces Alice, la amiga que había estado ahí todo este tiempo, se abalanzó hacia Valeria. «Esto es un caos. Debemos salir de aquí». La urgencia de su voz rompió la atmósfera tensa, y Teresa se sintió atraída por su calma. Un rayo de luz iluminó el rostro de Javier, que empezaba a perder su compostura. «No saben con quién se están metiendo. Esto es solo el principio», murmuró, nervioso, mientras los hombres armados se acercaban a él. «Este es el momento», gritó Teresa, tomando de la mano a Diego. Y Luis, su determinación creciendo con cada segundo. «Debemos salir de aquí ahora». La intensidad de sus palabras resonó en sus corazones. En medio del caos, un sonido atronador rompió la tensión. Un coche de policía llegó, sus luces girando en la oscuridad. Teresa sintió que la esperanza comenzaba a brotar, pero la confusión reinaba. «¡Al suelo!», gritaron los policías. La multitud se dispersó, pero ella se mantuvo firme. «Diego, mantente cerca de mí», le susurró, sintiendo su mano temblar. Carlos, todavía en la ambulancia, levantó la cabeza, la angustia visible en su rostro. «Teresa, escúchame, no puedes confiar en él». La desesperación de su esposo era palpable. Los recuerdos de momentos felices cruzaron la mente de Teresa, pero el dolor de la
Traición la nublaba. Lo sé, respondió, el nudo en su garganta apretándose. Pero no puedo dejar que esto nos consuma a todos. Su voz era firme. La vida de su familia dependía de esa decisión. Luis la miró con admiración y miedo. ¿Y si no salimos de aquí? ¿Y si no hay salida? La incertidumbre brillaba en sus ojos. No podemos quedarnos aquí. Por favor. Las palabras de Teresa resonaron como un canto de esperanza. No había tiempo para dudar. A la ambulancia, rápido, instó, y corrieron hacia el vehículo de emergencia, mientras los gritos se esparcían hacia alrededor. Pudo sentir el aire frío cortante contra su piel, mientras se movían rápidamente hacia la ambulancia, todavía temerosa de lo que pudiera suceder. Un rayo de luz salió del vehículo, encandilando a Carlos por un instante que pareció eterno. La oportunidad estaba ahí. Diego tomó un respiro profundo. Esto puede ser nuestro momento, abuela. Sus ojos brillaban con valentía. No podemos quedarnos a ver cómo se hunde nuestra familia. La verdad, esa verdad oscura que los había seguido, comenzaba a deslizarse entre ellos como un hilo delgado pero fuerte. No estaba claro el desenlace, pero una decisión había sido tomada. Y mientras las sirenas continuaban su lamento melancólico, la familia se unió en un abrazo, una promesa de lealtad. Lo haremos juntos, susurró Teresa, empujando el miedo a un lado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta permanecía, ineludible. ¿Cuál era el costo real de esa verdad? La oscuridad que se cernía sobre ellos parecía prometer más horror y más revelaciones. Y aquí, para ti que has acompañado esta historia desde el principio, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta obra. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No te lo pierdas.